Saludos con todos. Esto les traigo una crítica al correísmo. Eso no significa que eso me haga anticorreísta. Significa que quiero que las cosas mejoren. Yo me considero correísta, un post-correísta, es decir, que puede haber un mejor país después de Rafael Correa. En ese sentido, lo que se apunta es eso, de que estemos mucho mejor de lo que estuvimos con Rafael Correa o cualquier progresista en el mundo. Entonces aquí viene esta crítica. El fallo catastrófico que ha tenido el progresismo o el correísmo en el Ecuador es la falta de formación política en la ciudadanía. No se trata de adoctrinar a las personas, ese no es el objetivo. El objetivo es que valoren la situación por la que están pasando en un gobierno progresista y sepan cuáles son las causas de su éxito, el éxito de las personas me refiero. Hace unos años recuerdo haber visto una entrevista de Dilma Rousseff, la expresidenta del Brasil, en esa época presidenta, que hicieron una encuesta a los brasileros sobre qué consideraban ellos que había sido clave para su éxito personal. Los brasileros en su mayoría respondieron diciendo de que era gracias a Dios que ellos estaban mejor. Es decir, no gracias a que vino un gobierno progresista en Brasil y logró hacer política social para que la gente pobre pueda salir de la pobreza, ¿no? Ellos decían que gracias a Dios, otros decían que era gracias a su propio esfuerzo es que ellos salieron adelante. Es decir, no había un gobierno que les facilitó las oportunidades o los derechos o un buen pago en sus trabajos, no, sino que eran ellos. Entonces, por ende, esta gente llega a un punto donde dice, no, pues este gobierno de mierda lo que hace es obstaculizar nuestro éxito, porque claro, ellos compran toda la basura mediática, se dejan engañar. Bueno, no es que se dejan engañar, la prensa corrupta trabaja para eso, para hacerles pensar que pueden ser multimillonarios cuando eso nunca se da en este planeta. Los multimillonarios son pocos. Entonces ellos dejan el progresismo y se ponen en contra del progresismo. Eso mismo pasa aquí en el Ecuador y en muchas partes de Latinoamérica. Ese error no ha sido corregido, lamentablemente. En esta entrevista que le hace Orlando Pérez, pues vemos la versión de Rafael Correa y se ve que no lo ha pensado porque él termina haciendo lo que le escuché a Ricardo Patiño alguna vez. Ah, es que hace falta que las organizaciones lo hagan, que la educación lo haga. Sí, claro. Es decir, las organizaciones lo vamos a hacer. Yo estuve en algunas organizaciones en las que estuve más tiempo, con dos compañeras que insistimos en que necesitábamos hacer formación política. Desde la coordinación nos decían, sí, sí, ya, ya. Nunca se hizo. Frustración para mí en esa organización, es decir, que nunca se hizo eso. En la segunda fue fugaz. Uno de los objetivos de esa organización era hacer formación política, pero eso nunca se dio. Y en la tercera, en la que estuve, en la última, sí se hizo formación política. Se invitaba a los compañeros, pero hacerle formación política a 5, 6, 7, 8 personas. El resto de personas ya lo sabe. Entonces, realmente no tenemos la capacidad que tiene la Revolución Ciudadana o un movimiento muy grande como el que tiene Rafael Correa. La educación no lo puede hacer. Una educación con gente del MPD, con organizaciones como la UNE, con profesores que también tienen la misma filosofía, que creen que es por ellos que han salido adelante, que odian a Correa. Hace falta que la revolución ciudadana, los movimientos progresistas que ganan elecciones, hagan formación política a sus ciudadanos y no con influencers o con amigotes, no. Tiene que ser un plan de formación política para que la gente aprenda a saber de dónde viene su éxito y también para que les recuerde qué pasa cuando votan por gente como el banquero. Había mucha gente que votaba por él porque se pensaba que era igual de exitosa, puede ser igual de exitosa y emprendedora que el banquero. Entonces, ¿para qué necesitamos de estos socialistas comunistas clavadores de impuestos? Y los resultados son los que estamos pagando para 2023 en el Ecuador. Un gobierno hecho mierda. La gente que pensaba así ahora está en la pobreza o está migrando fuera del país. Entonces, este error todavía no ha sido corregido por Rafael Correa, por el progresismo. Hace falta que se sienten a pensar, así como le gusta a él, a pensar sobre el desarrollo y el periodismo. Hace falta que también se siente a pensar cómo concientizar en la gente, tener un gobierno que nos brinde oportunidades a todos, como es en algunos países del primer mundo, y que la gente sepa valorar eso, que sepa entender qué pasa cuando uno le muestran a uno Miami, cuando a uno le muestran lujos, cuando a uno le muestran que supuestamente uno es el emprendedor que puede llegar a ser millonario, con la realidad las cosas no son así. Escuchemos este subrayamiento que hago a las palabras de Rafael Correa. Como dije, esto es una crítica, no una exaltación o
o un ejemplo como muchos de mis videos subrayados, sino para tener en cuenta y tenerlo de registro de que lamentablemente hace falta que el correísmo y que el propio Rafael Correa se siente a pensar cómo lograr conciencia en la gente, porque si no, la gente que sale de la pobreza volverá a votar como personas como Guillermo Lazo, que les venderán el cuento ese de que pueden llegar a ser millonarios, y entonces para ser millonarios necesitan votar por gente como Guillermo Lazo, eliminar impuestos, insultar a la gente pobre, y así el único resultado va a ser el gobierno que tenemos para 2023, que no puede repetirse. El video original está en la descripción. Ecuador. Cuando la situación es muy grave, cuando la situación es muy complicada para la mayoría, cuando hay mayor pobreza, hay mayor inseguridad, surgen los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, retoman la conducción del Estado, le dan al Estado políticas públicas y se restablece, digamos, de alguna manera, una cierta expectativa de bienestar. No total, pero sí sustancialmente mejor que el anterior. Cuando ya estamos bien, vuelve la derecha y acaba con todo eso. Esta situación, ¿cómo la vamos a poder superar en América Latina para que independientemente de la situación política, los procesos de desarrollo, bienestar, buen consumo para la gente se planteen como una norma en América Latina? No estoy tan de acuerdo con tu análisis, porque América Latina, sobre todo en los 90, se debatía entre derecha y más derecha. Y sí, dentro del sistema había matices, contradicciones, pero dentro del sistema. La izquierda, la nueva izquierda latinoamericana, el socialismo del siglo XXI, está desafiando el sistema. Y no por desafiar, no por noveleros. Llevamos con básicamente el mismo sistema 200 años y no hemos salido de su desarrollo. Seguir insistiendo en lo mismo ya es insanidad mental, como decía Einstein. Por eso es que hay que proponer cosas nuevas, mucho más sensatas, mucho más acordes a la realidad. Por ejemplo, el progresismo hace énfasis en la justicia en el continente, como te decía, más inequitativo del planeta. Entonces, desde la primera ola progresista, ¿por qué? Pudo venir después la derecha. Entonces, hay varias explicaciones. Una de las explicaciones es la pobreza subjetiva, ¿no? Objetivamente, la clase media está mejor que antes, pero subjetivamente, como ya no desea tan solo llenar la olla, tener educación, salud, sino que irse a Miami, y eso está más lejano que antes llenar la olla, subjetivamente o en términos relativos se consideran más pobres, ¿no? Y caen víctimas de los cantos de sirena a la derecha que le proponen a todos una vida estilo Miami, estilo Nueva York. Una primera hipótesis. Hay varias hipótesis al respecto, ¿no? Esa es la pobreza subjetiva y pobreza objetiva. Otra hipótesis es el síndrome, con todo respeto, a doña Florinda, ¿no? Que lo planteó tan brillantemente Rafael Ton, un autor argentino, que cuando ya se tiene un poco más que el resto, empiezan a llamar chusma al resto, empiezan a maltratar a los obreros, don Ramones, malcrían a sus engreídos hijos Kiko y quieren caerle simpático al capitalista compasivo estilo Don Barriga, ¿no? Y votan por esos capitalistas. Hasta que se empobrecen y vuelven tal vez a escuchar de mejor manera los discursos de justicia social, los discursos de la izquierda. Entonces sí, es algo que hay que analizar un poco más a profundidad. Tal vez nos falta concientizar a la gente, pero no todo se puede hacer desde el gobierno. También es las dirigencias, las organizaciones sociales, el sistema educativo, que tienen que tener un poco más de pensamiento crítico, ¿no? De que, porque hay muchos factores más. Por ejemplo, naturaleza humana, tal vez cultural, latinoamericana. Cuando me va bien, gracias a mí, a mi esfuerzo. Cuando nos va mal, es culpa del gobierno. No, si te va bien, es gracias también al gobierno. El fuego amigo, que muchas veces es más peligroso y más dañino que el fuego enemigo. La izquierda, por ahí tenemos una discusión en Twitter, ¿no? Masoquista, ¿no? Que siempre ve lo que faltó hacer, ¿no? Y a la izquierda le reclaman por qué no hizo todo. A la derecha, en cambio, le reclaman por qué no hizo algo, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que hay que analizar. No creo que sea una respuesta lineal a un problema complejo, pero existe el problema. Existe el problema que probablemente el éxito de la izquierda es su fracaso. ¿Por qué? Porque saca a la gente de la pobreza, se convierte en clase media y tal vez la clase media ya vota por la derecha y no por la izquierda. Claro, y no quiero dejar de mencionar esta